clase. Y de una vez mejor les tomo examen y listo. Les digo de este libro y ya, ¿dónde está la dirigente? ¿Qué es de la dirigente? ¿Está en clases? No está en clases. Chicos, eh, nadie viene. Por eso te digo, da ganas de agarrar y mandar y decir clase por avanzada y listo. Estudien estos capítulos y les va y listo, ¿verdad? ¿O no, Raiza? Nomás por respeto a ustedes, por respeto a ustedes. Es una barbaridad. Bueno, ni me hace bien ni me hace mal a mí. O sea, obviamente yo ahorita podía estar en otro lugar, tranquilo, pero no se me hace justo estando uno presenta y prepara esto para ustedes. Qué grave, qué grave, realmente. La única de mi grupo es Vero. Supongo que eres tú, Vero, la tarijeña, ¿o no? Me debió prender su celular nomás, su iPhone por prender. Nadie me contesta. Voy a esperar un minuto más, voy a empezar y listo. Y después, ayer lastimosamente se me cortó el internet, se cortó la luz, se cortó el internet, no tenía internet ni en el celular para mandar en toda esta zona. Era por la lluvia, me imagino, o porque alguien ha desenchufado la transmisión del partido. A ver, quiero ver si ven mi pantalla. ¿Ven mi pantalla o no? No estoy compartiendo. A ver, vamos a terminar la clase de anemias hemolíticas adquiridas y vamos a hablar de las anemias hemolíticas inmunológicas y no inmunológicas. Me imagino que ayer han estado en clase. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tengo que compartir. Ya, ya, ya. ¿Cómo es? ¿Están viendo ahora sí? Raiza, Pedrazas. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué es del resto? Chicos. Bueno, ayer se contó a estas alturas, ¿no? Los anticuerpos fríos. Entonces vamos a terminar la clase y la siguiente clase y vamos a enlazar y me van a poder entender. Cuando hablamos de anemia hemolítica, me están oyendo, ¿verdad? Ya. A ver, Raiza, para vos y vamos a hacer una masterclass, así se llaman las masterclass en el exterior. De cuento, las masterclass son clases así reducidas para un grupito de personas así exclusivas, como un hotel boutique. Solamente vas y disfrutas, ¿sí? De los beneficios de un hotel top, solita, con tu pareja o con tu familia, y nadie más te molesta. Igualito, son las masterclass, son un máximo 10 alumnos y en los 10 alumnos la clase y la discusión es para ustedes. Entonces, el síndrome hemolítico se caracteriza, acuérdense, vean siempre eso, fijen lo amarillo. Hemólisis significa anemia, reticulocitos aumentados y bilirrubina indirecta aumentada, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de anemia hemolítica adquirida, es la que se presenta sin que exista ninguna historia familiar previa, no se hereda, se puede presentar a cualquier edad, porque puedes presentar también una anemia hemolítica desde el nacimiento, ¿verdad? Pero no hay un patrón genético, como habíamos hablado en las anteriores clases, donde hemos visto las membranopatías, las hemoglobinopatías y las enzimopatías. Las anemias hemolíticas adquiridas son de dos tipos, o son inmunológicas o son no inmunológicas. Y estamos hablando ahora de las anemias hemolíticas inmunológicas. Y las anemias hemolíticas inmunológicas conllevan la participación de anticuerpos que se pegan a la membrana del glóbulo rojo y son fagocitados por el sistema reticular endotelial. Y los anticuerpos pueden ser aloanticuerpos, autoanticuerpos o anticuerpos inducidos por medicamentos. Cuando hablamos de anemia hemolítica autoinmune, los anticuerpos en su gran mayoría son anticuerpos calientes. ¿Por qué? Porque producen hemólisis a la temperatura corporal normal. Y los anticuerpos son de tipo IgG. Es más raro encontrar anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. ¿Por qué se llaman anticuerpos fríos? Porque estos No cambia anticuerpos, la diapositiva, doctor. perdón,
No estoy cambiando porque estoy hablando, porque ya cambio la siguiente y ya estoy adelantándoles que estos anticuerpos fríos se llaman anticuerpos fríos porque no producen hemólisis a nuestra temperatura corporal normal. Por eso es muy raro. Pero hay algunos anticuerpos fríos que tienen un rango térmico un poquito más elevado y que producen hemólisis, se fijan a la membrana y producen activación del complemento cuando tienes un rango de temperatura, por ejemplo, de 35, 34 grados. Entonces, en épocas de frío, o cuando el paciente, por ejemplo, está expuesto, ¿sí? Expone, por ejemplo, los lóbulos de las orejas o la punta de la nariz o los dedos a temperaturas bajo cero, entonces tu temperatura distal disminuye. Y si tú tienes autoanticuerpos fríos, se va a producir anemia hemolítica. Pero la mayor parte de los pacientes con anticuerpos fríos tienen trioaglutininas con un rango térmico inferior, de manera que puedes tener anticuerpos fríos, pero jamás vas a tener anemia hemolítica. Por eso dice, se hallan normalmente en el suero y tienen carencia de significación clínica, sobre todo cuando encuentras crioaglutininas. Pero cuando su amplitud térmica aumenta, es lo que les digo, y se acerca a la temperatura corporal normal, y eso ocurre, por ejemplo, cuando tienes una infección por virus. Los virus pueden inducir la formación de anticuerpos fríos con un rango térmico un poquito más alto, de manera que se acerca a la temperatura corporal normal. Y en ese momento, los títulos de estas crioglutinas aumentan y se produce una crisis hemolítica. ¿Sí? Esos autoanticuerpos fríos son autoanticuerpos de tipo IgM. ¿Y cuál es la particularidad? Esos anticuerpos fríos que están circulando, ¿sí? Se pueden fijar a la membrana y pueden activar el complemento. Y al activar el complemento producen una hemólisis intravascular. Entonces se produce hemoglobinuria. Entonces la actividad de estos anticuerpos depende de la capacidad para fijar la fracción 3 y la fracción 4 del complemento sobre la superficie del glóbulo rojo. Y eso origina inicialmente una hemólisis intravascular, a diferencia de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, que generalmente son anemias hemolíticas extravasculares en el sistema reticuloendotelial. Pero finalmente, también se produce una hemólisis extravascular a nivel de las células de Kupffer del hígado, porque estos glóbulos rojos que llevan en su membrana fragmentos de complemento también van a ser fagocitados, especialmente por los macrófagos, que son las células de Kupffer del hígado. Entonces, hay dos tipos de hemólisis en la anemia hemolítica por anticuerpos fríos: hemólisis intravascular inicial y hemólisis extravascular. Generalmente la anemia hemolítica por anticuerpos fríos es una anemia hemolítica secundaria. Es más infrecuente que sea idiopático primaria, como la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. En los anticuerpos calientes puede ser idiopática y no tener una causa subyacente. En cambio, acá puede haber una infección, por ejemplo, por micoplasma neumonía, una neumonía, o puede haber una leucemia linfocítica crónica que puede manifestarse por la formación de autoanticuerpos fríos. Pero es más común, ¿no? Después de una infección por micoplasma. Las formas idiopáticas generalmente ocurren en personas de mayor edad, sin que exista predominio de sexo, pero las formas secundarias generalmente se asocian a infecciones o a síndromes linfoproliferativos crónicos. Y miren, estas son las infecciones que están asociadas con la generación de anticuerpos fríos de tipo IgM. Y estos son los síndromes linfoproliferativos o las neoplasias hematológicas, especialmente, ¿sí? La leucemia linfocítica crónica y los síndromes linfoproliferativos crónicos como linfomas de bajo grado, linfomas indolentes, que pueden presentarse inicialmente con una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Entonces siempre hay que buscar esta posibilidad, o estas son las causas subyacentes que están originando esta anemia hemolítica. Generalmente hay formas crónicas y es más frecuente a partir de los 70 años, ¿verdad? Las únicas manifestaciones muchas veces son de anemia crónica y de hemólisis con bilirrubina indirecta aumentada. En algunas ocasiones, como dice aquí, puede haber acrocianosis dolorosa en las orejas, en la punta de la nariz, porque ahí es donde se producen inicialmente las crisis hemolíticas. En cambio, la forma aguda es transitoria y es más frecuente en niños y jóvenes. La forma crónica, si les pregunto, en adultos mayores, tercera edad. En cambio, la forma aguda, generalmente secundaria, ¿sí? A infecciones virales y puede causar como una hemólisis aguda y sobreviene 5 días después de finalizar un episodio infeccioso viral agudo. ¿Cuáles son las características del laboratorio?
Una anemia hemolítica con reticulocitosis e hiperbilirubinemia. Y en las fuentes de sangre periférica, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver muchas veces, ¿sí? Policromasia y lo que se llama fenómeno Rouleau. El fenómeno Rouleau es el hecho que los glóbulos rojos se apilen como si fueran pilas de monedas. ¿Han visto cuando acumulamos moneditas en forma de una tras otra? De la misma manera, cuando vamos al microscopio, vamos a ver que los glóbulos rojos están apilados como si fuesen monedas. Y eso se llama fenómeno Rouleau, y eso te está indicando que probablemente hay anticuerpos fríos circulantes. La prueba de Coombs, acuérdense, la prueba de Coombs detecta anticuerpos pegados en la membrana del glóbulo rojo. Y siempre la prueba de Coombs va a ser positiva, siempre. ¿Sí? Y si nosotros tratamos de identificar qué anticuerpos están pegados a la membrana, son anticuerpos de tipo IgM, y vamos a ver que esos anticuerpos son positivos y monoespecíficos que activan la fracción 3 y 4 de complemento. Por lo tanto, la característica en laboratorio va a ser el aumento de esos anticuerpos, con posibilidades de tener mayor fracción de activación de complementos C3 y C4, A, con capacidad aglutinante a temperaturas bajas, en algunos casos temperaturas mayores a 30 grados, pero menores a la temperatura corporal. El diagnóstico se hace entonces con títulos de crioaglutininas, IgM, y prueba directo positivo. A diferencia, ojo, de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, donde los anticuerpos están dirigidos contra los antígenos del grupo sanguíneo RH, los anticuerpos IgM de la anemia hemolítica por anticuerpos fríos están dirigidos contra otro tipo de antígenos de la membrana. Otro tipo de grupo sanguíneo que se llama grupo sanguíneo anti-I, del grupo sanguíneo I mayúscula y minúscula. Entonces, mire, la especificidad anti ocurre en los casos secundarios con neumonía por micoplasma, ¿sí? Se observa en cuadros posteriores a mononucleosis infecciosa, o sea, después de una infección por Epstein-Barr o infección por micoplasma, se producen anticuerpos IgM, anticuerpos fríos que se dirigen contra la membrana de los glóbulos rojos, pero específicamente contra los antígenos I mayúscula e I minúscula, ¿sí? La evolución, ¿cuál es el pronóstico? La evolución de la enfermedad depende si es idiopática o secundaria. Si es secundaria, va a depender mucho de la evolución, obviamente, de la infección que está produciendo la anemia hemolítica. Si es idiopática, generalmente no se sabe y cursa con remisiones y exacerbaciones, generalmente benigna. En lo posible, en estos pacientes hay que evitar las transfusiones, ¿verdad? Obviamente, si sobreviene una crisis hemolítica por anticuerpos fríos, hay que mantener al paciente en un ambiente cálido, evitando exposiciones bruscas al frío. Podemos dar un poco de inmunosupresores, pero generalmente la respuesta no es buena. La esplenectomía carece de valor. ¿Por qué? Porque la hemólisis no se produce en los macrófagos del vaso, se produce en las células de Kupffer del hígado. Y en algunas ocasiones podemos dar, por ejemplo, en casos persistentes, otro tipo de inmunosupresores como la ciclophosphamida o el clorprocil. Muy bien. Vamos a hablar del tercer tipo de anemia hemolítica autoinmune, que es mucho más infrecuente, que es la hemoglobinuria paroxística a frigori. Ojo, no quiero que confundan con la hemoglobinuria paroxística nocturna. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad clonal que se asocia mucho con la anemia aplástica o o la anemia o la aplasia por defecto de células toxoplasmáticas hematopoyéticas. Otra enfermedad. Cuando hablamos de hemoglobinuria paroxística frigori, nos referimos a la presencia de un autoanticuerpo que se llama criomucina de Donald-Steiner, que produce un síndrome hemolítico agudo, aparece a cualquier edad, generalmente secundaria y no idiopática, a sífilis terciaria, pero sobre todo a infecciones virales. Después de un resfrío, una gripe, o rubiola, paperas o varicela, o una nucleosis infecciosa, puede presentarse un cuadro hemolítico por un autoanticuerpo de doble fase térmica y se produce inicialmente una hemoglobinuria porque la hemólisis intravascular libera esa hemoglobina libre en el plasma y eso se filtra y por eso hay hemoglobinuria. Generalmente la hemoglobina persiste en fiebre, se inicia horas después de la exposición al frío, con ingestión de bebidas frías, y se produce ictericia, fiebre, cefalea, o sea, un síndrome ictérico. Y el diagnóstico se hace porque tienes una prueba de Coombs positiva y tienes hemoglobina libre en el suero y hemoglobinuria. Haces una tira reactiva en la orina y en la orina va a aparecer 2, 3, 4 cruces de hemoglobina libre. Y si tú sospechas en esto, en un cuadro agudo,
vas a pedir al laboratorio la determinación o la identificación, más bien dicho, de la encriolicina de Donald Steiner. En la sangre periférica va a ser esferocitos, vas a ver eritroblastos, que son precursores de glóbulos rojos nucleados en la sangre periférica. Generalmente este proceso es autolimitado y regresa rápidamente con solo calentar al paciente. El pronóstico es bueno. Y cuando está asociado a infecciones, hay que tratar las infecciones, ¿verdad? Muy bien. Con eso hemos terminado, ¿sí? Las anemias hemolíticas, inmunológicas, autoinmunes, no se olviden, anticuerpos calientes, fríos y de doble fase térmica. Ahora vamos a hablar de la anemia hemolítica por aloanticuerpos. Los aloanticuerpos son anticuerpos naturales. Y la principal anemia, el principal ejemplo de anemia hemolítica inmunológica por aloanticuerpos es la famosa anemia hemolítica del recién nacido. ¿Por qué? Porque la hemólisis se produce por el paso de anticuerpos, que son anticuerpos naturales, que se han generado en la mamá frente a una aloinmunización a un sistema inmunológico diferente. La enfermedad hemolítica del recién nacido se produce cuando existe incompatibilidad entre antígenos eritrocitarios, entre los antígenos del glóbulo rojo, de la madre y los del feto. Y no necesariamente antígenos del sistema RH, sino también otro tipo de antígenos como los ABO o otro tipo de grupos sanguíneos como el Lewis y el Duffy, porque resulta que también hay otros grupos sanguíneos, el Lewis A, el Lewis B, el Duffy A y el Duffy B. ¿Cuál es el ejemplo más clásico? El ejemplo más clásico es la isoinmunización de la mamá por un antígeno, el antígeno D mayúscula que es el RH. ¿Y por qué este es el más inmunogénico? ¿Por qué este es el más frecuente? Porque es el que va a producir anemia hemolítica recién nacida. ¿Cómo se produce eso? Ustedes saben que el sistema RH es un conjunto de antígenos, donde tenemos antígenos mayúsculas, CDE, y antígenos minúsculas, TSE. El que manda y el que es dominante y el que determina la positividad del RH es el antígeno D mayúscula. Por lo tanto, cualquiera de ustedes, chicos, que son RH positivos, si tienen un hijo con una chica que es RH negativo, como el RH positivo es dominante, siempre, siempre, si el esposo es RH o el papá es RH positivo y la mamá es RH negativo, con D minúscula, aquí D mayúscula negativo, D minúscula, su hijo siempre va a ser heterocigoto, D mayúscula, D minúscula, y por lo tanto el hijo va a ser RH negativo. Por lo tanto, si el papá es RH positivo, la mamá es RH negativo, el feto siempre es RH negativo. ¿Cuándo el niño va a ser RH negativo? Cuando el papá es RH negativo y el esposo es RH negativo, o cuando el papá es RH positivo pero heterocigoto, de manera que el D minúscula en un 25% puede combinarse para ser RH negativo en el niño. Pero bueno, eso ya lo han aprendido en genética. Lo importante es saber por qué se produce anemia hemolítica. Resulta que en el primer embarazo no pasa nada. La mamá está tranquila, hay una separación materno-fetal, pero ¿sí? El antígeno del grupo sanguíneo ausente en la madre se presenta cuando la sangre fetal entra en contacto con la sangre materna. Los glóbulos rojos del feto se meten al sistema, a la circulación de la mamá. En la mamá no va a pasar nada, porque ella es RH negativo, y aunque pasen los glóbulos rojos RH positivos, no pasa nada. Pero las clonas de linfocitos B de la mamá RH negativo detectan a los glóbulos rojos como si fuesen extraños, porque son de otro sistema inmunológico. Y van a generar en un periodo de 72 horas anticuerpos anti-RH. Pero como el feto ya ha nacido, ya ha habido contacto de la sangre fetal porque se ha quedado la placenta y la placenta ha tardado en salir, no pasa nada porque el feto ha salido, el niño está recién nacido, no pasa nada. Vuelve a embarazarse la señora y su esposo RH positivo, pero la esposa ya se ha sensibilizado porque ha formado, ¿sí? Clona de linfocitos B anti-RH y el feto es RH positivo. Va a depender de la gran cantidad o de los títulos de anticuerpos anti-RH para que incluso en etapa fetal y en etapa embrionaria los anticuerpos anti-RH pasen la barrera placentaria y se unan y opsonicen los glóbulos rojos del feto. Si eso ocurre porque hay títulos altos de anticuerpos anti-RH
en la etapa fetal, puede producirse incluso muerte fetal por hidroplesía fetal por una crisis hemolítica intrauterina. Pero si los títulos no son tan altos, a partir de las 22, 23, 25 semanas empiezan a pasar los anticuerpos anti-RH de la mamá sensibilizada al feto de RH positivo y empieza a producirse cierto grado de hemólisis. Y el momento del nacimiento pasa mayor cantidad de anticuerpos anti-RH y se produce una crisis hemolítica por anticuerpos anti-RH que van y se pegan a la membrana, ¿sí?, del glóbulo rojo RH positivo del feto. ¿Han entendido? Pero esto no solamente se produce por el RH, también se puede producir enfermedad hemolítica recién nacido a menor intensidad por incompatibilidad BO. ¿Qué pasa si las chicas, haz de cuenta la Verónica, la Romina, son O positivos? Cualquiera de nosotros tiene derecho a tener O. Por lo tanto, tenemos anticuerpos anti-A y anti-B, ¿verdad? Y resulta que el feto es grupo A o grupo B. Y en algún momento, los anticuerpos de la mamá anti-A y anti-B, sin que sea sensibilizada, van a atravesar la barrera placentaria y van a ir a opsonizar y van a producir hemólisis de los glóbulos rojos A o de los glóbulos rojos B, y un feto A y un feto B. Y se produce enfermedad hemolítica recién nacido por incompatibilidad BO. Aquí el RH positivo de la mamá y del feto, pero aquí la madre es O y el feto es A o es B. ¿Está entendido? Pero afortunadamente esta hemólisis no es tan intensa como la anemia hemolítica por incompatibilidad BO. Pero resulta que la mamá es O y el feto es O, y ambos son RH positivo y RH positivo. Pero no contaba con la astucia genética, pues, de que no solamente existe el grupo sanguíneo RH, CDE, CDS, sino tampoco ABO, sino que también hay grupos sanguíneos Lewis y Duffy y Diego y mayúscula y minúscula, etcétera, etcétera. Resulta que, ¿qué pasaría si la mamá es Lewis A negativo y el papá es Lewis A positivo? El niño va a ser Lewis A positivo. El momento que los glóbulos rojos Lewis A positivos pasen a la circulación de la mamá Lewis A negativo, la mamá va a formar anticuerpos anti-Lewis, ¿verdad? Como el feto ha nacido, no va a pasar nada. En un segundo embarazo, ¿sí? Hagan de cuenta que el feto es Lewis A y la mamá está alosensibilizada con anti-Lewis. Y el anti-Lewis va a pasar al feto y va a producir exactamente lo mismo que ocurriría si fuese alosensibilización por RH. Y a eso se llama anticuerpos irregulares. ¿Cómo podemos determinar que la mamá está alosensibilizada? Haciendo en la mamá una prueba de Coombs indirecta. La mamá no va a tener hemólisis, pero la mamá va a tener anticuerpos circulantes. Por lo tanto, esos anticuerpos circulantes, antileuros, anti-RH, van a dar un lugar a que la prueba de Coombs indirecta sea positiva. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de estas situaciones, pero sobre todo en el anticuerpo, en la isosensibilización o la sensibilización RH, la mujer puede entrar en contacto por primera vez con un antígeno por una transfusión previa también o por embarazo. Si le das grupos sanguíneos de otro tipo, en una primera transfusión no va a pasar nada porque la mamá es RH negativa y puedes darle glóbulos rojos RH positivos. No producir hemolis, pero eso va a producir alosensibilización, ¿verdad? Pero la mayor parte de la sensibilización se produce durante el embarazo por hemorragias, toxemia, mención, cesáreas o una reducción manual de la placenta. Y que cuando se produzca un segundo contacto con el antígeno, habitualmente en el segundo embarazo, los anticuerpos IgG que se han formado en la mamá van a atravesar la placenta y van a fijarse en los glóbulos rojos del feto, portadores del antígeno correspondiente, produciendo su hemólisis. Y eso es lo que ocurre. Esta diapositiva te ejemplifica claramente por qué se produce la hemólisis. Primer embarazo, la mamá RH negativa y el feto RH positivo. Durante la cesárea ha habido contacto de sangre fetal y han pasado glóbulos rojos RH a la mamá y no pasa nada, ¿verdad? Porque la mamá es RH negativa y no tiene anti-RH. Pero los linfocitos B de la mamá desconocen a los glóbulos rojos RH positivos y por lo tanto producen anticuerpos anti-RH. Esos anticuerpos anti-RH van a opsonizar a los glóbulos rojos del feto y el sistema reticuloenteral se los va a comer y no va a pasar nada. Pero ya hay memoria inmunológica por el actor de linfocitos B dice, oh,
La próxima vez que entremos en contacto con glóbulos sanguíneos RH positivos, vamos a ir al ataque y vamos a opsonizar. Resulta que hay un segundo embarazo, y en ese segundo embarazo, dependiendo de la cantidad de anticuerpos anti-RH, esos anticuerpos anti-RH van a pasar la barrera placentaria y van a fijarse a los glóbulos rojos del feto que son RH positivos. Entonces, los anti-RH van a ir y van a producir hemólisis en el feto. Dependiendo de los títulos, les he dicho, puede haber una hemólisis intrauterina inclusive, que obliga a hacer una transfusión intrauterina. O va a haber una anemia hemolítica una vez que nazca el niño, porque han pasado suficiente cantidad de anti-RH al niño y se pueda producir anemia hemolítica el recién nacido de tipo inmunológico. Y aunque sea un recién nacido, no es hereditario, es adquirido, pero inmunológico. Un positivo, pero por aloanticuerpos. No son autoanticuerpos del feto, son aloanticuerpos. ¿Está entendido? Por lo tanto, dependiendo la hemólisis, si es intrauterina o no, puede haber una intensa anemia que ocurre en el feto. Y eso produce insuficiencia cardíaca por una anemia y produce hidropesía fetal y muerte fetal intrauterina en algunos casos. ¿Cómo podemos saber si está habiendo hemólisis intrauterina? Porque vamos a pinchar acá por transductor y vamos a hacer amniocentesis para medir los niveles de bilirrubina indirecta. Normalmente no tiene que haber bilirrubina indirecta en el líquido amniótico. ¿Cuándo va a haber bilirrubina indirecta? Cuando hay hemólisis en el feto. Entonces esa bilirrubina que se libera inicialmente es metabolizada por el hígado de la mamá. Pero cuando sobrepasa la capacidad de que el hígado de la mamá pueda compensar la formación de bilirrubina indirecta, esa bilirrubina empieza a acumularse en el líquido amniótico y puede ser detectado. Y eso te puede obligar a hacer una transfusión intrauterina. Si la afección no es tan grave y el feto llega a nacer, como la mayor parte de las veces, muchas veces la bilirrubina ya no puede ser metabolizada por la mamá, de manera que se produce una intensa anemia hemolítica en el recién nacido y produce gran cantidad de ictericia y de bilirrubina indirecta y ictericia. Y se produce enfermedad hemolítica al recién nacido. Pero esa bilirrubina indirecta sobrepasa los valores y no puede ser manejada por el hígado del niño, porque es un hígado todavía inmaduro. Se acumula en el hígado, en la circulación y puede precipitar e impregnar los ganglios basales y produce un cuadro fatal, ¿sí? A nivel de los ganglios basales que se llama kernícteros. Y el kernícteros puede originar la muerte del recién nacido. Por tanto, tenemos que evitar de que la bilirrubina indirecta, producto de la anemia hemolítica, se acumule y se impregne en los ganglios basales. Y el tratamiento de la anemia hemolítica del recién nacido es la exsanguinotransfusión. Es un recién nacido con una anemia hemolítica del recién nacido severa. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En la mamá, la alosensibilización se hace por medio de una prueba de Kunz indirecta que detecta la presencia de anticuerpos circulantes. En cambio, en el niño, ¿cómo se hace el diagnóstico? Porque tiene síndrome hemalítico, con anemia, con bilirrubina indirecta aumentada, y siempre prueba de Kunz directa. ¿Ya? Cuando nace el niño, producto de una mamá RH negativo y el niño RH positivo, lo primero que tienes que hacer los grupos sanguíneos y hacer una prueba de CUMS directa en el niño y una prueba de CUMS indirecta en la mamá. Si la prueba de CUMS indirecta en la mamá es negativa, no se ha sensibilizado. Pero si la prueba de CUMS indirecta es positiva en la mamá, quiere decir que ya ha formado anticuerpos y está alosensibilizado. Se puede prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido, en incompatibilidad RH o en algún otro incompatible, claro, sobre todo en RH. ¿Por qué? Porque puedes prevenir la aloinmunización materna fetal después del parto administrando un suero que se llama suero Rogan o globulina anti-RH, una llamada vacuna RH, ¿verdad? ¿Cuál es el principio básico de administrar esto, chicos? Cuando administras anticuerpos anti-RH, estás administrando anticuerpos que van a ir a opsonizar los pocos glóbulos rojos que están circulando en la mamá, evitando que los linfocitos B puedan detectar estos como ajenos, de manera que el sistema endotelial fagocita todos los glóbulos rojos que están con RH pegados en la membrana. Esto te permite hasta 72 horas evitar la alosensibilización, de manera que toda mujer que es RH negativa, que tiene un parto o una cesárea y un niño, un producto RH positivo, tienes que hacer por el indirecta e inmediatamente administrar por vía intramuscular globulina antirroga. Esto va a evitar que la mamá se alosensibilice. Y en el próximo embarazo, tienes que volver a hacer pruebas de CUMS indirecto en la mamá o durante el periodo de puerperio CUMS indirecto para ver
que la mamá no sea a lo sensibilizado y que la administración de esta vacuna específica Rogan haya sido eficaz. Pero si ya se ha producido el nacimiento y el hígado del niño, el niño está con anemia hemolítica y el hígado no puede manejar esa bilirrubina, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de limitar la hemólisis haciendo un recambio sanguíneo, eso se llama sanguíneo transfusión, o bien, si no hay casos tan severos, evitar que la bilirrubina indirecta precipite o precipite en los ganglios basales. Y por lo tanto, pues dar fototerapia recién nacido, pues administrar fenobarbital, que es un barbitúrico que convierte la bilirrubina indirecta en bilirrubina hidrosoluble y se elimina por la orina, o transfusión. ¿Sí? En la mamá que está a lo sensibilizada se puede intentar plasmaféresis sacando el exceso de aloanticuerpos y el sensibilizado. Pero el que sufre es el recién nacido. Por tanto, ¿cuál es el tratamiento de la anemia hemolítica del recién nacido? La transfusión en casos severos. ¿Sí? Con eso hemos terminado el capítulo de la anemia hemolítica por anticuerpos. ¿Sí? Tanto autoinmune como aloinmune y anemia hemolítica adquirida. Ahora vamos a hablar de las anemias hemolíticas adquiridas, pero no inmunológicas. ¿Sí? ¿Ven la diapositiva, chicos? No. No, doctor. Ahora sí. ¿Han Ahora sí. entendido? ¿Están entendiendo? Todo eso les voy a preguntar en el examen. Y saben que el 30% del examen es EMAP. Bueno, vamos a hablar ahora de la anemia hemolítica adquirida no inmunológica. O sea, es una anemia hemolítica, el síndrome hemolítico, con todas las características, pero no es con la participación de ni autoanticuerpos ni autoanticuerpos. Y tampoco es una anemia hemolítica hereditaria. ¿Cuáles pueden ser las causas de anemia hemolítica no inmunológica? Tenemos todas estas causas. Ejemplo, tenemos la anemia hemolítica por fragmentación de glóbulos rojos dentro de la circulación. Es obvio, si el glóbulo rojo se fragmenta, libera hemoglobina al plasma y obviamente la vida media del glóbulo rojo ha disminuido. Y pueden ser tres causas. Las microangiopatías, por defecto de la microvasculatura, debido al depósito de fibrina y que el glóbulo rojo atraviese la microvasculatura, la microangiopatía, son enfermedades graves, y de entre ellas tenemos el síndrome urémico hemolítico, tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica o las anemias hemolíticas asociadas al embarazo por toxemia o por síndrome de HELP. O bien, malformaciones o alteraciones vasculares o malformaciones cardíacas, como por ejemplo shunts, donde se truenan los eritrocitos. Por eso vamos a tener anemia hemolítica por hiperesplenismo, por mayor actividad fagocítica del vaso, necesariamente por hiperesplenismo. O hemólisis por agentes físicos, choque térmico, por ejemplo, quemaduras, o lisis osmótica. Algunos pacientes, por ejemplo, que se someten a resección transuretral de próstata, durante la irrigación de agua destilada, esa agua destilada puede penetrar a la circulación y obviamente al ser hipotónica produce estallido, ¿verdad? Si yo te inyecto agua destilada a la vena, vas a producir anemia hemolítica o lisosmótica. O la radioterapia también puede producir anemia hemolítica. O hay algunas infecciones, especialmente por parásitos intraeritrocitarios. ¿Cuáles son los parásitos intraeritrocitarios? Plasmodium, que altera el equilibrio osmótico, Bartonella y Babesia. ¿Sí? La Babesia, la Bartolena bacilliformis y los plasmodiums originan anemia hemolítica, ¿sí? Intracorpuscular muchas veces adquirida. O trastornos metabólicos, por ejemplo, la vitilipoproteinemia, las dislipidemias, la hipofosfatemia, el déficit de vitamina E, o la enfermedad de Wilson, que es acúmulo de cobre por disminución de celuloplasmina, pueden producir anemia hemolítica. Finalmente, sustancias tóxicas, no medicamentosas, venenos de serpientes, picadura de arácnidos, serpientes con hemolicinas, por ejemplo. Hay una, hay una víbora que se llama Botrux atrox, te pica, te inyecta su veneno y te produce hemólisis. O medicamentos, hay muchos medicamentos que pueden producir
¿sí? Anemias hemolíticas adquiridas no inmunológicas. Dentro de todas estas, nos vamos a referir ahora de la anemia hemolítica por fragmentación eritrocitaria. Y la fragmentación eritrocitaria va a producir una púrpura trombocitopénica trombótica o un síndrome urémico hemolítico. Este es hemólisis y curiosamente se llama púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Por qué? Porque en la microvasculatura se producen microtrombos de fibrina con consumo de plaquetas y se produce hemólisis porque el glóbulo rojo trata de atravesar ese lugar donde hay depósitos de fibrina y los glóbulos rojos se fragmentan y producen esquistocitos. La púrpura trombocitopénica trombótica, ojo, no confundan con púrpura trombocitopénica idiopática autoinmune, eso es diferente, eso vamos a llevar más adelante. La púrpura trombocitopénica trombótica se llama también enfermedad hemorrágica descrita por Moskowitz y tiene una péntada clásica: trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, con todo el síndrome hemolítico, anemia, ictericia, aumento de bilirrubina indirecta, reticulocitos aumentados. Pero es microangiopática porque resulta que en la sangre periférica vamos a encontrar fragmentos de glóbulos rojos, ¿sí? Y esos fragmentos de glóbulos rojos se llaman esquistocitos. Puede haber signos y síntomas neurológicos, desde una simple cefalea hasta convulsiones o alteraciones neurológicas severas. Puede haber insuficiencia renal y fiebre. La prevalencia de un caso con cada 5.000 o 50.000 admisiones hospitalarias. Y estas son las características que acompañan a la anemia hemolítica microangiopática tipo púrpura trombocitopénica trombótica. Hay trombocitopenia siempre, hay anemia hemolítica y la anemia hemolítica es CUMS negativa, porque si fuese CUMS positiva es una anemia hemolítica autoinmune o aloinmune, pero aquí el CUMS negativo. Y la presencia de esquistocitos en el exterior de sangre periférica en el 100% de los casos, fragmentos de glóbulos rojos. Puede haber insuficiencia renal, síntomas neurológicos y fiebre. Estos son los esquistocitos. Si nos dicen que hay glóbulos rojos, miren, fragmentados, son glóbulos rojos con fragmentos. Fragmento, fragmento, fragmento. Células en casco o esquistocitos, glóbulos rojos mordidos, fragmentados. Y no es por el sistema reticular endotelial, sino porque tratan de atravesar una barrera donde hay un trombo de fibrina. ¿Sí? ¿Cuáles son las presentaciones clínicas? Cuando se presenta en la infancia se llama síndrome urémico hemolítico. Y siempre la causa del síndrome urémico hemolítico es una infección subyacente por Escherichia coli cepa O157HE o la toxina Shiga de una shigellosis. Entonces el niño ha tenido una diarrea y resulta que tiene una colitis hemorrágica por Escherichia coli. Y después empieza a presentar anemia hemolítica con trombocitopenia, que está desarrollando púrpura trombocitopenia trombótica tipo síndrome urémico hemolítico. Si ustedes leen un poquito de historia y ven, preguntan por qué ¿cómo se llama? McDonald's, las hamburguesas McDonald's fueron penalizadas, ¿sí? Porque la carne estaba contaminada con una cepa de Escherichia coli. Había un brote enorme de púrpura trombocitopénica trombótica o crisis hemolíticas en los niños por comer hamburguesas infectadas con Escherichia coli. En el adulto puede ser idiopático y puede producirse como púrpura trombocitopénica trombótica o puede estar asociada también a infección por Escherichia coli o por embarazo, por drogas o después del trasplante o enfermedades autoinmunes que originan, no se sabe por qué, probablemente por inmunidad frente a, a una de polimerasa de Adams 13, así se llama, que depolimeriza o que disminuye la cantidad de factor inmovilio circulante. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto. Puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Por qué se produce la anemia hemolítica microangiopática? Porque resulta que en el endotelio se ha visto que existen gran cantidad de multímeros de factor de von Willebrand que están circulando. ¿Y por qué los multímeros de factor de von Willebrand? Acuérdense, el factor de von Willebrand es el que inicia la adhesión plaquetaria para la formación de trombos de plaquetas. Si tienes un exceso de factor de von Willebrand, va a haber hiperadhesión plaquetaria. ¿Y a qué se debe? A una deficiencia de una depolimerasa plasmática. Resulta que hay una deficiencia, no sabe si es congénita o si hay anticuerpos contra la depolimerasa que hacen que esa depolimerasa no corte y no disminuya el factor de von Willebrand.
Por lo tanto, la elevada cantidad de factor de Von causa una agregación plaquetaria, ¿sí? Por lo tanto, en estos pacientes con púrpura trombótica, síndrome urémico hemolítico, se han encontrado multímeros gigantes de factores de circulantes, ¿sí? En estos pacientes hay una depolimerasa que se llama ADAMS13, y esta enzima que se llama ADAMS13 está presente en el plasma, pero en los pacientes que tienen PTT está ausente, ¿sí? ¿Cuál es la función del ADAMS13? Es hacer que el factor de von Willebrand que tiene, que es una macromolécula de peso molecular alto y que participa en la adhesión de la plaqueta con la adhesión molecular, pueda eliminarse. El factor de von Willebrand inicia la adhesión plaquetaria por integración de 1B95 y complejo 2B3A. Entonces, esta elevada cantidad de factor de von Willebrand es eliminado en nuestro organismo gracias a la DAMS13, ¿sí? La ADAMS13 es una desintegrina metaloproteasa que se sintetiza en el hígado y que circula en el plasma, tiene una vida media de 2 a 3 días, es estable y es la que va a producir esto, cortar, es como una tijera. Miren, aquí está el endotelio y es el factor de von Willebrand. Y el D es la ADAMS13. ¿Qué hace la ADAMS13? Es una tijera que va a cortar y va a eliminar el exceso de factor de von Willebrand. Pero si no hay ADAMS13, va a haber mayor cantidad de factor de von Willebrand. Y esa mayor cantidad de factor de von Willebrand va a interactuar con la membrana de la plaqueta que se llama B1B95 y va a producir mayor adhesión plaquetaria. Y a nivel de la microcirculación se produce una gran cantidad, ¿sí?, de trombo inicial de plaquetas. Y eso va a limitar el flujo de sangre, de manera que cuando viene el glóbulo rojo, trata de atravesar, y como es un obstáculo, es como si un auto estuviese tratando de atravesar el bloqueo de los masistas. Y por un lugar angostito atraviesa, pero resulta que cuando está atravesando, les raya, ¿no? Se raya la puerta, ¿sí? Y se rompen sus vidrios laterales, los vidrios retrovisores. Hay un daño, ¿no? Por querer atravesar un lugar donde hay bloqueo, y ese bloqueo es por gran cantidad de plaquetas debido a que existe gran cantidad de factores de movimiento. ¿Y por qué hay gran cantidad de factores de movimiento? Porque hay deficiencia de ADAMS13, que es la, ¿sí?, depolimerasa de factor de Pupila. Por lo tanto, ¿sí?, hay una microangiopatía y hay una anemia hemolítica con presencia de cistocitos. ¿Cuál es la característica? Anemia hemolítica, trombocitopenia por consumo de plaquetas, alteraciones neurológicas, insuficiencia renal, fiebre. ¿Con qué hay que hacer diagnóstico diferencial de la púrpura trombótica, que es una anemia hemolítica adquirida no inmunológica, con la PTI, porque también aquí hay trombocitopenia, con la CID porque hay consumo de factores. En cambio, en esta enfermedad no hay consumo de factores. ¿Qué es el síndrome de Evans? Hemos dicho la coexistencia de púrpura trombocitopénica hepática inmunológica con anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Aquí siempre el CUMS es positivo. En cambio, la PTT, que es la anemia hemolítica tipo púrpura trombótica, el CUMS siempre es negativo. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Antes se morían los pacientes. El cambio dramático ha cambiado. Antes era 85% de mortalidad. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Recambio plasmático. Sacamos el plasma defectuoso de Adams 13 y le ponemos plasma, grandes volúmenes de plasma, y esto a través de la plasmaféresis, así se llama. Los mejores indicadores pronósticos para que la plasmaféresis mejore y el paciente se recupere son los niveles de lesiones lácticas y posteriores de esquistocitos que van disminuyendo, ¿sí? Podemos dar también metilprednisolona. O ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos trombocitopenia y queremos transfundir plaquetas? Le estamos echando leña al fuego, le estamos poniendo más plaquetas que van a ir y se van a agregar acá. Por eso la transfusión de plaquetas en púrpura trombocitopénica trombótica o síndrome urémico hemolítico, aunque estén bajas, esta es la plasmaféresis, está contraindicada. Podemos dar tratamientos adicionales como, por ejemplo, aspirina, que es un antiagregante, evitando la agresión plaquetaria. Vincristina, inmunosupresores, rituximab, pues, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser su examen? Con este ejemplo, miren, dos ejemplos, así les vamos a poner historias clínicas. Por ejemplo, es una estudiante femenina de odontología que tiene 23 años, que es llevada al segundo universitario por un cuadro de 5 días de evolución por cefalea progresiva, fiebre, fatiga.
En la sala de emergencias presenta convulsiones y hemiplegia izquierda. Le hicimos una tomografía pensando que tenía una hemorragia cerebral, pero no por la hemiplegia y resulta que tu tomografía era normal. ¿Qué nos llamaba la atención el hemograma? Con hemoglobina de 7, ¿qué es eso? Anemia, ¿verdad? El BGM y el HCM normal, anemia normocítica normocrómica, glóbulos blancos normales, el diferencial normal, pero tenía 23.000 plaquetas. Entonces tenía visitopenia, trombocitopenia y anemia. Pero había la presencia de esquistocitos o fragmentos en la sangre periférica, con una creatinina de 5. Acuérdense, la creatinina no debe ser más allá de 1.2. Entonces aquí había insuficiencia renal, urea aumentada, deshidrogenasa ácitica muy aumentada y bilirruina indirecta, que lo normal no debe ser más allá de 0.95. ¿Qué teníamos? Anemia, los reticulocitos. Aquí no tenemos reticulocitos, pero tenemos bilirruina indirecta aumentada, deshidrogenasa láctica aumentada, trombocitopenia, insuficiencia renal y crisis convulsivas con alteración neurológica. ¿Qué posibilidad de diagnóstica tiene? Anemia hemolítica adquirida, microangiopática, tipo púrpura trombocitopénica. Otro paciente, un varón de 56 años de edad que acude por cefalea, vértigo, imposibilidad para marcha y temblor. Miren, imposibilidad para marcha. Está pálido, tiene diarrea persistente y fiebre, y tiene periodos de confusión y irritabilidad. Pensamos que tenía por la fiebre y por todo esto una meningitis, pero la función humana es normal. Y estaba en la clínica Los Olivos y se ha ido al seguro. ¿Sí? Y en la hemoglobina, al ingreso tenía 9 de hemoglobina, normocítica normocrómica, con glóbulos blancos normales, pero reticulocitos del 15%, mire, y glóbulos rojos fragmentados. Entonces tenía reticulocitos con anemia, es una anemia regenerativa, y tenía eritroblastos, precursores de glóbulos rojos por una anemia hemolítica. El CUS indirecto, digo, el CUS directo negativo. En la sala de emergencia, respiración autosumada, no orina en la primera hora y presenta convulsiones. ¿Qué pensamos? Perdón, un segundito. Puedes llamarme en 5 minutos, estoy en clase. 5 minutos, por favor. ¿Ya? Entonces, tenemos que el paciente se muere o va a la terapia. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Acuérdense, anemia hemolítica, con reticulocitos, con trombocitopenia, con insuficiencia renal y alteraciones neurológicas. Púrpura, trombocitopenia trombótica, anemia hemolítica, microangiopática. ¿Por qué decimos microangiopática? Porque la condición sine qua non en el 100% de los pacientes, glóbulos rojos fragmentados, un CUS directo negativo. Muy bien, chicos. Preguntas. ¿Está entendido? Sí, doctor. Espero que hayan entendido. Muy bien, con esto hemos terminado. Ya saben hacer diagnóstico de anemia ferropénica, anemia asociada crónica, anemia de la insuficiencia renal crónica terminal, anemias megaloblásticas, con macrocitosis. Todas las anemias hemolíticas en general ya las han conocido. Y pues mañana ya vamos a empezar ya con trastornos clonales. ¿Sí? Entonces nos vamos a ver el día de mañana. Traten de asistir la mayor cantidad de alumnos, pues, porque es una pena que vengan apenas 10 tristes gatos, como digo yo. Bueno, no tienen ninguna pregunta, ¿verdad? ¿O tienen preguntas?